Buenas tardes. Vamos a hablar de fracturas del cráneo, algunos tips para ustedes. Primero que todo, las fracturas del cráneo se producen dado fuerzas que impactan el cráneo que exceden la capacidad de resistencia de la calota y la base del cráneo. Ustedes saben que tenemos varios huesos en el cráneo, pero los que más frecuentemente se fracturan son el parietal, el temporal, el occipital y el frontal en ese orden. Y hay varios tipos de fracturas. Las fracturas lineales son las más comunes. Afortunadamente son estas las más comunes porque son las que menos riesgo tienen para el paciente. Las fracturas de la base del cráneo y las fracturas deprimidas son las más importantes. Y hay un cuarto tipo de fracturas que son las penetrantes. Muy bien, las causas. ¿Cuáles son las causas de las fracturas del cráneo? La principal causa son las caídas desde altura, desde su propia altura, de un segundo piso, desde un tercer piso, eso se ve con relativa frecuencia. Ataques y agresiones, las colisiones con vehículos de motor también producen fracturas, los deportes y por último, el proyectil de arma de fuego produce fracturas penetrantes. Muy bien, ustedes saben que tenemos varios huesos en el cráneo, tenemos un hueso frontal, un hueso occipital, dos parietales, dos temporales y una porción del esfenoides, que es el ala mayor del esfenoides que está formando la calota. Y cada parte del cráneo está compuesta de una tabla externa o una cortical externa, una tabla interna y un diploe entre las dos tablas. Cuando se fracturan todas estas capas del cráneo, es que podemos tener las manifestaciones clínicas que veremos a continuación. Muy bien. Hay fracturas que tienen más riesgo que otras fracturas. Vamos a ver cuáles son las fracturas que más riesgo tienen. La primera fractura que más riesgo tiene son las fracturas del hueso temporal y el hueso parietal. ¿Por qué? Porque por el interior o la cara interna adosada a la tabla interna del hueso temporal y parietal discurre la arteria meningia media. Cuando se rompe el hueso temporal y el hueso parietal, rompe o lesiona la arteria meningia media produciendo un hematoma extradural. No quiere decir que los hematomas extradurales no se produzcan en otras zonas. Claro que puede producirse en la zona frontal, en la zona occipital, pero principalmente el hematoma extradural es un hematoma de fosa media, porque es por la fosa media que está pasando la arteria meningia media. Otro tipo de fractura con riesgo son las fracturas que comprometen los senos frontales, porque detrás de los senos frontales está el polo frontal y podría generar contusiones en el paciente. Otro tipo de fractura con más riesgo son las fracturas que cruzan las suturas o que cruzan los senos, especialmente el seno sagital y el seno transverso, porque podrían lesionarlos y causar un sangrado abundante y que podría ser mortal para el paciente. Y otro tipo de fractura con riesgo es las fracturas de la base del cráneo. El riesgo aquí es que cuando hay una fractura a la base del cráneo, se puede desgarrar también la dura madre y la aracnoides. Esto podría inducir o producir una fístula del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con fractura de cráneo, deben abordarlo como abordan todos los pacientes de trauma, con el A, B, C, D y E, primario y secundarios. En el ABCDE secundario, revisan muy bien el paciente, comienzan a evaluar si tiene signos de fractura a la base del cráneo, como lo muestra la imagen, como los signos de los ojos de mapache o el signo de Battle, mastoideo.
evaluar si tiene lesiones del cuero cabelludo. Les sugiero que nunca exploren digitalmente el cuero cabelludo a ciegas. Frecuentemente yo tal vez alguna vez lo hice o se hace frecuentemente en los servicios de urgencia. Eso supone un riesgo importante para el médico porque no estamos viendo y podría haber una esquirla ósea y chuzarnos y producir un accidente de riesgo biológico. Entonces, si vamos a evaluar por debajo del cuero cabelludo, hacerlo con buena luz, mirando y no metiendo el dedo a ciegas. Muy bien. Una vez evaluado el paciente con el A, B, C, D, E primario y secundario, vamos a realizar un TAC simple de cráneo. Hay ciertas indicaciones de tomografía de cráneo que la verdad no hacen parte de ese seminario, pero es la tomografía simple de cráneo, el examen más importante en el momento de determinar los pacientes con TEC o las fracturas que puedan tener esos pacientes. Y no sé, probablemente muchos de los que hay acá no sepan que las tomografías tienen ventanas. Tienen ventana de hueso, ventana de cerebro, ventana de pulmón, ventana de hígado. Y hay que cambiarlas porque podríamos no ver una lesión simplemente porque estamos observando la tomografía en la ventana equivocada. Por ejemplo, acá en la imagen les muestro cómo tiene una fractura frontal izquierda el paciente que no se ve bien en la ventana de cerebro, que es esta. Pero si cambiamos la ventana por una ventana de hueso, la vemos mucho mejor. Así que tengan en cuenta cuando evalúen una tomografía de cráneo que las tomografías tienen diferentes ventanas para evaluar diferentes tipos de lesiones. El primer tipo de fractura es la fractura lineal del cráneo. La vemos acá y en una reconstrucción tridimensional vemos la fractura lineal del cráneo. Frecuentemente ocurren en el hueso frontal, en el hueso occipital y en el área temporoparietal. Si la fractura, eso se los digo más adelante, miren acá, un hematoma epidural. Acá no vemos la fractura, pero si cambiamos la ventana a una ventana de hueso, vemos la fractura. Es la fractura del hueso temporal y parietal que desgarraron la arteria meningia media y en este caso han generado un hematoma extradural. Muy bien. Si la tomografía simple de cráneo es normal, ustedes van a observar al paciente por 4 a 6 horas. Pero si la tomografía es normal, me refiero a si no hay una lesión subyacente, un hematoma o una lesión importante. Si solamente tiene la fractura lineal y no tiene hematomas, ustedes pueden vigilar, observar al paciente por 4 a 6 horas. Pero si el paciente tiene un hematoma o una lesión subyacente, es mejor que el paciente se quede hospitalizado o lo remitan para que el neurocirujano lo evalúe. Muy bien. Otro tipo de fracturas son las fracturas deprimidas. Esas ocurren porque la energía cinética del trauma se concentra en un solo foco y no se dispersa por el resto de la superficie del cráneo. Frecuentemente se asocia con lesiones con maderos o bates. Y vemos acá en la imagen cómo se hundió el cráneo, cómo se deprime la calota. Otra tomografía de una fractura deprimida, en la cual se expone la importancia de entender lo de las ventanas que les comentaba hace un momento. En la ventana de hueso, en el panel A, vemos cómo se detalla adecuadamente una fractura conminuta, deprimida del cráneo, tanto parietal como frontal, parietal derecha y frontal izquierda. Pero si cambiamos la ventana, vemos que está asociado con una contusión del parénquima cerebral. Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Y lo otro es esto, que las fracturas deprimidas frecuentemente se asocian con lesión parenquimatosa, como lo muestra la imagen, con lesión
de la dura madre y posiblemente fístula del líquido cefalorraquídeo en caso de que la fractura sea abierta. Esas fracturas también se clasifican en cerradas o abiertas o lo vemos frecuentemente como simples y compuestas, siendo las simples las cerradas y las compuestas las fracturas abiertas. ¿Ustedes qué van a hacer? Cuando vean una fractura deprimida compuesta, una fractura deprimida abierta, lo que deben hacer es vigilar o verificar el estado de inmunización frente al tétanos del paciente. Pueden iniciar antibiótico, sin embargo, esto es bastante controversial en el mundo. Hay escuelas que sugieren el inicio de antibióticos frente a una fractura abierta, mientras otras escuelas prefieren no usar antibióticos. En caso de que decidan poner antibióticos, lo harán de manera profiláctica por 7 días. ¿Qué antibiótico? Pueden escoger vancomicina meropenem o vancomicina cefepime o vancomicina ceftazidima, con el fin de cubrir el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis y bacilos gram negativos, especialmente la pseudomonas aeruginosa. Algunas veces se adiciona metronidazol con el fin de cubrir adecuadamente los anaerobios, pero como les digo, eso es bastante controversial y en el mundo no se han puesto de acuerdo en lo primero, si hay que poner o no antibióticos. Aunque muchas escuelas lo recomiendan y por eso les menciono acá lo de los antibióticos. Y van a utilizar también, por favor, anticonvulsivantes por 7 días solamente. El de elección es la fenitoína. Muy bien. Cuando van a una fractura hundida, una fractura deprimida, les recomiendo interconsultar a neurocirugía o remitir al paciente, porque frecuentemente estas fracturas terminan en cirugía. Las fracturas de la base del cráneo. Miren esta imagen, eso es una imagen de la base del cráneo. Las zonas que más se fracturan son la fosa craneal anterior, especialmente el área frontoetmoidal, acá central, en la línea media, es la que más se fractura y la que mayor relevancia clínica tiene. Frecuentemente hay fracturas del resto de la base del cráneo, hasta el agujero magno o hasta la escama occipital, en todas las partes de la base del cráneo, pero el peñasco también es otro sitio importante porque puede generar fístula. Pero la mayoría de las veces que tenemos fístula de líquido cefalorraquídeo, como les dije hace un momento, cuando hay fístula en presencia de una fractura de la base del cráneo es porque muy probablemente, no, o con seguridad, más bien hay una lesión, un desgarro de la dura madre y del aracnoides a causa de los fragmentos o de la energía o los fragmentos de hueso que han desgarrado la dura madre. Entonces, el riesgo grande de las fracturas de la base del cráneo es la lesión de la dura madre, del aracnoides, y con esto el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo. Y miramos acá en la imagen un paciente con rinoliquia, cómo le sale agua de roca, como conocemos frecuentemente el líquido cefalorraquídeo, a través de la nariz. Ese es uno de los signos de fracturas de base de cráneo. Hay otros signos que deben buscar en la revisión secundaria. Los ojos de mapache, el signo de Battle, el hemotímpano. Frecuentemente olvidamos revisar o hacer otoscopia en los pacientes con TEC y en quienes sospechamos fractura a la base del cráneo. Hay que hacer otoscopia y evaluar la presencia de hemotímpano. Y acá, esta imagen, vemos el signo del halo o de la diana, que es sangre central y líquido cefalorraquídeo de manera periférica, lo que nos sirve para identificar sobre una sábana blanca la presencia de líquido cefalorraquídeo en un paciente que tenga epistaxis. Y acá una tomografía de cráneo. Cuando evaluemos o pensemos en la posibilidad de fracturas de base del cráneo, vamos a mirar en una tomografía de cráneo o idealmente en una tomografía de senos paranasales, en el corte coronal, todas las estructuras de la línea media, cómo están
fracturadas y que pueden favorecer la rinoliquia. Muy bien. Cuando ustedes estén con un paciente en quien evidencien fístula del líquido cefalorraquídeo, no utilicen antibióticos de manera empírica. Es un error. Está demostrado que el uso de antibióticos de manera profiláctica en pacientes con rinoliquia u otoliquia no disminuye el riesgo de infección, pero sí aumenta la selección natural de cepas o estamos escogiendo cepas resistentes a los antibióticos de amplio espectro que se utilizarían en este caso. Independientemente del uso de antibióticos, el riesgo de meningitis está reportado entre el 5 y el 50%. Y por último, la fractura penetrante, muy asociada a las heridas por proyectil de arma de fuego o por arma blanca. Cuando se enfrenten a un paciente de estos, es necesario interconsultar a neurocirugía o remitir al paciente para el manejo. Sí. Lo mismo que les contaba hace un momento, persiste la controversia de utilizar antibióticos versus no antibióticos. Se pueden utilizar los mismos que les mencioné hace un momento, vancomicina meropenem o vancomicina cefepime o vancomicina ceftazidima con o sin metronidazol. Muy bien, eso era. Muchas gracias.